La lluvia de otoño caía sobre Ashworth Hall como un lamento, cada gota golpeando la piedra desgastada con la paciencia de un duelo largamente practicado, y dentro de aquellos muros desmoronados, Lady Eleanor Ashworth se arrodillaba en el jardín que su madre había plantado 20 años antes, con los dedos hundidos en una tierra que se había vuelto fría e inflexible por el abandono. Las rosas habían muerto primero, luego la lavanda, luego el delicado jazmín trepador que una vez perfumó los veranos de su infancia, y ahora solo quedaban las malas hierbas más resistentes, empujando a través de la tierra con una determinación que Eleanor envidiaba y despreciaba a partes iguales. Tenía 24 años y no recordaba la última vez que algo en esta casa había florecido en lugar de marchitarse. Detrás de ella, la mansión se alzaba como un monumento hueco a días mejores. Ventanas que una vez habían brillado con la luz de las velas ahora permanecían oscuras y acusadoras, con las cortinas corridas tanto para los acreedores como para los vecinos curiosos. Los candelabros se habían vendido el invierno pasado, las pinturas el invierno anterior, y Eleanor se había acostumbrado a caminar por habitaciones que llevaban las marcas fantasmales de marcos ausentes, rectángulos pálidos en el papel tapiz que testificaban lo que se había perdido. Su padre, Lord Ashworth, había comenzado con la plata, luego los caballos, luego las joyas de su madre, y Eleanor había observado cada partida con la resignación entumecida de alguien que entendía que el sentimentalismo no era moneda de cambio en una casa construida sobre deudas. Oyó voces que llegaban desde el estudio de su padre, la ventana entreabierta a pesar del frío, como siempre que recibía a su particular tipo de visitante, y detuvo sus manos en la tierra, escuchando con el instinto de una criatura que había aprendido a sentir el peligro en el cambio de los tonos. La voz de un hombre, desconocida y suave como la seda aceitada, hablaba de arreglos y acuerdos y de una solución muy generosa, y la voz de su padre, débil, desesperada y odiosamente agradecida, aceptaba todo sin dudar. «La muchacha servirá perfectamente», dijo el extraño, y Eleanor sintió las palabras posarse sobre su piel como la primera helada del invierno, congelándola de afuera hacia adentro. «Me han dicho que tiene la belleza de su madre, y la belleza siempre es negociable». Su padre murmuró algo sobre el deber y el honor familiar. Palabras que sabían a ceniza incluso desde esta distancia, y Eleanor se levantó lentamente del parterre, con las manos temblorosas mientras se sacudía la tierra de las faldas. Caminó hacia la puerta del estudio sin saber que había decidido moverse, con el corazón como un pájaro atrapado golpeándose contra sus costillas, y apoyó la oreja en la madera justo cuando el extraño volvió a hablar. «Entonces estamos de acuerdo. Dentro de un mes se convierte en mi esposa y sus deudas quedan perdonadas por completo». La puerta se abrió antes de que Eleanor pudiera huir, y su padre se paró ante ella con ojos que no podían encontrar los suyos. Y en ese momento comprendió con terrible claridad que ella siempre había sido el último activo, la última cosa hermosa en una casa despojada de belleza, y que su padre simplemente había estado esperando el precio adecuado. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo.
Y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. El extraño se había marchado para cuando Eleanor recuperó la suficiente compostura para entrar en el estudio, dejando atrás solo el persistente olor a tabaco caro y la particular quietud que sigue a una transacción completada, y su padre estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, con los hombros encorvados bajo el peso de lo que había hecho, aunque no, sospechaba ella, por remordimiento. Lord Marcus Blackwood, dijo él, antes de que ella pudiera hablar, como si el nombre en sí fuera explicación suficiente, y quizás para él lo era. Los Blackwood dominaban la mitad del condado, poseían 3 de las mejores fincas de Inglaterra y se movían por la sociedad con la gracia despreocupada de quienes nunca habían conocido la necesidad. «Me has vendido», dijo Eleanor, y su voz salió más firme de lo que había esperado, plana y fría como la lluvia de otoño que aún surcaba las ventanas, y su padre se estremeció, pero no se giró. No podía girarse, no quería mirarla a los ojos, porque sabía lo que encontraría en ellos. «He salvado a esta familia», replicó él, y las palabras estaban ensayadas, se notaba, practicadas quizás en el espejo, o susurradas a sí mismo en las horas oscuras, cuando la conciencia se agitaba brevemente antes de ser ahogada en brandy. «Marcus posee mis deudas considerables, Eleanor, no puedes imaginarlo, y ha ofrecido una solución que nos beneficia a todos». Ella se rió entonces, un sonido quebrado que los sobresaltó a ambos, porque la idea de que su destrucción pudiera vestirse con el lenguaje del beneficio mutuo le pareció la broma más cruel de todas. «Lord Marcus Blackwood», repitió, y ahora su voz sí tembló, porque había oído las historias que circulaban por los salones en susurros apagados, relatos de sirvientes despedidos sin referencias, de una joven del pueblo que había llamado su atención un verano y pasó el invierno siguiente en un sanatorio, de cosas hermosas que adquiría solo para verlas hacerse añicos bajo su particular atención. «Lo llaman el coleccionista de alas rotas, padre, ¿lo sabías? Porque encuentra criaturas que aún tienen la capacidad de volar y se complace enormemente en asegurarse de que nunca más lo hagan». Su padre se giró por fin, y ella vio en su rostro no la culpa que había esperado, sino algo peor. Alivio, el alivio desesperado de un hombre que se ahoga y ha encontrado un trozo de madera a la deriva y no puede permitirse cuestionar si lo sostendrá. «1 mes», dijo él. «La boda está fijada para dentro de 1 mes, e irás a Blackwood Manor para prepararte, como es costumbre, y serás cortés, Eleanor. Serás todo lo que una novia debe ser, porque nuestra supervivencia depende de ello». Quería gritar, enfurecerse, volcar su escritorio y esparcir sus papeles y obligarlo a ver lo que había hecho, pero en su lugar se oyó preguntar, tan bajo como una oración por los ya condenados: «¿Y qué hay del hermano, el duque? ¿Sabe que el nombre de su familia se está utilizando para comprar hijas de caballeros arruinados?» La expresión de su padre vaciló con algo indescifrable. Miedo, quizás, o simplemente la incomodidad de reconocer lo que no deseaba examinar. El duque es un recluso, un fantasma en su propia casa, con cicatrices que lo han dejado irreconocible y loco por ello, dicen. No ha mostrado su rostro en 5 años,
y probablemente nunca lo volverá a hacer, así que lo que el duque sepa o no sepa no tiene ninguna consecuencia para nadie. Eleanor no dijo nada más, porque no quedaba nada que decir, y salió del estudio con los pasos medidos de una mujer que se dirige al patíbulo, calculando ya los 30 días que le quedaban y descubriendo, para su lejana sorpresa, que aún no estaba lista para rendirse por completo a la desesperación. Los días que siguieron se movieron con la extraña elasticidad del tiempo experimentado bajo sentencia, cada hora estirándose en su propia pequeña eternidad, mientras las semanas parecían colapsar y comprimirse, y Eleanor se encontró rondando los rincones olvidados de Ashworth Hall en busca de algo que no podía nombrar. Respuestas, quizás, o simplemente la ilusión de agencia en una vida que había dejado de pertenecerle. Comenzó con los sirvientes, esos testigos silenciosos del desmoronamiento de una familia, y descubrió que hablaban más libremente con una hija ya marcada para la partida, como si su inminente exilio la hubiera vuelto lo suficientemente inofensiva como para confiarle confidencias susurradas. Fue la señora Pemberton, la anciana ama de llaves que había servido a 3 generaciones de Ashworths, quien le contó por primera vez la historia completa del incendio de Blackwood, cómo había estallado en el ala este una noche de enero 5 años atrás, cómo las llamas habían consumido tapices de valor incalculable y retratos irreemplazables, y casi consumido a 6 sirvientes atrapados en los pisos superiores, y cómo Gabriel Blackwood, entonces un joven duque de 28 años, se había negado a huir hasta que hasta la última alma estuviera a salvo, regresando una y otra vez a aquel infierno, hasta que el techo finalmente lo traicionó y derribó vigas ardiendo sobre el lado derecho de su rostro. «Dicen que antes era hermoso», murmuró la señora Pemberton, sus manos curtidas ocupadas en un remiendo que no requería su atención. El más apuesto de los 2 hermanos, con diferencia, con los ojos oscuros de su madre y el porte de su padre, el tipo de joven señor que hacía palpitar los corazones en todos los salones desde aquí hasta Londres. Pero no ha mostrado ese rostro, tal como está ahora, a nadie fuera de su casa desde que los cirujanos terminaron su trabajo, y algunos dicen que las cicatrices lo llevaron a la locura, mientras que otros dicen que siempre fue demasiado gentil para este mundo y simplemente encontró su excusa para abandonarlo. Eleanor se retiró al salón de mañana de su madre, el único espacio que su padre aún no había despojado de su contenido, quizás por sentimentalismo o quizás simplemente por descuido, y allí desenterró viejas páginas de sociedad y correspondencia que pintaban un retrato del hombre que habitaba en las sombras. Gabriel Blackwood, mecenas de las artes, coleccionista de raros especímenes botánicos, de quien se rumoreaba que había viajado extensamente por Europa y más allá, descrito en un relato sin aliento como poseedor de una mente de inusual profundidad y un trato de infrecuente amabilidad. Leyó hasta que las velas se consumieron y le dolieron los ojos, y luego se sentó en la oscuridad y se permitió sentir el primer atisbo de algo que no era exactamente esperanza, pero que, al menos, era primo de la curiosidad. Esa noche, a la luz de una sola vela, abrió su diario y escribió palabras que nunca diría en voz alta. «Estoy prometida a un monstruo que lleva la belleza como una máscara,
y en algún lugar de esa misma casa vive un hombre que se ha escondido porque el fuego le robó el rostro que el mundo valoraba. Y sin embargo, todo lo que he leído sugiere que el hermano con cicatrices posee el alma que yo elegiría, si a mujeres como yo se les permitiera elegir, y el hermano apuesto solo posee apetito y crueldad vestidos con ropas finas. Hizo una pausa, con la pluma en vilo, y luego añadió con un desafío feroz y privado: quizás el mundo ha confundido cuál de los hermanos es verdaderamente la bestia. Las ruedas del carruaje apenas habían dejado de girar sobre el camino de grava cuando Eleanor comprendió que Blackwood Manor no era simplemente una casa, sino un monumento viviente a la contradicción, un extenso testimonio de la guerra entre la luz y la sombra que parecía definir todo lo que tocaba el nombre Blackwood. Y al bajar del carruaje, en la pálida tarde de octubre, se encontró ante una estructura que parecía existir en dos mundos separados simultáneamente. El ala oeste se alzaba con un esplendor magnífico, sus ventanas brillando con cristales nuevos y su mampostería limpia del hollín acumulado durante siglos, mientras que el ala este se cernía oscura y silenciosa como una respiración contenida, sus ventanas cerradas con postigos o quizás simplemente negras por el abandono, su hiedra creciendo sin control en un abrazo salvaje que hablaba de años sin el toque de las tijeras de un jardinero, y entre estas dos mitades se alzaba la entrada central como un cruce fronterizo entre reinos que hacía mucho tiempo habían cesado sus relaciones diplomáticas. Marcus Blackwood emergió de las relucientes puertas con la gracia practicada de un hombre que entendía precisamente cómo componer sus facciones en una expresión de bienvenida mientras sus ojos comunicaban algo completamente diferente. Y Eleanor notó cómo los sirvientes que lo flanqueaban permanecían con la particular quietud de aquellos que han aprendido que los movimientos bruscos invitan a una atención no deseada, como sus miradas permanecían fijas en distancias medias, como si se hubieran entrenado para no ver lo que ocurría ante ellos. «Lady Eleanor», dijo Marcus, y su nombre en su boca sonó como una posesión ya reclamada. «Qué encantador que haya llegado sana y salva. Confío en que el viaje desde su pequeña y encantadora finca no haya sido demasiado agotador, aunque imagino que cualquier viaje lejos de tales circunstancias reducidas debe sentirse como una especie de liberación». Y su sonrisa se curvó con la satisfacción de un hombre que entendía que había asestado su golpe precisamente donde pretendía, en el lugar blando donde el orgullo aún luchaba contra la armadura de la necesidad. Ella hizo una reverencia con precisión mecánica, murmurando respuestas apropiadas mientras sus ojos catalogaban cada detalle de su prisión dorada. Las flores frescas en el vestíbulo, que costaban más que los ingresos trimestrales de su padre, los sirvientes con libreas tan finas que se burlaban de su vestido de viaje con sus costuras cuidadosamente remendadas, y siempre, siempre, el ala oscura visible a través de ventanas y puertas, esa mitad sombría de la casa que los ojos de los sirvientes evitaban como si no existiera en absoluto. Sus habitaciones eran hermosas a la manera de las piezas de museo, preservadas y perfectas y completamente desprovistas de calidez,
y Eleanor se movió a través de los rituales de la llegada, el desempaque en el que no se le permitió ayudar, el recorrido que no se le permitió rechazar, la cena de la que no se le permitió escapar, con el semblante sereno de una mujer que ya había comenzado a separar su yo exterior de lo que quedaba dentro, que aún le pertenecía solo a ella. Era casi medianoche cuando el sueño resultó imposible, cuando las paredes de su exquisita cámara se cerraron sobre ella como los lados de un ataúd, y se sintió atraída hacia la ventana por algún instinto que no podía nombrar, apartando las pesadas cortinas para contemplar los jardines iluminados por la luna abajo, y allí, moviéndose entre los setos tocados de plata, con una gracia que parecía casi sobrenatural, caminaba una figura encapuchada, cuyo rostro permanecía oculto en la sombra, y mientras Eleanor presionaba la palma de su mano contra el cristal frío, la figura se detuvo como si sintiera que la observaban, se giró lentamente hacia su ventana y permaneció inmóvil por un momento eterno antes de disolverse en la oscuridad del ala prohibida, como el humo que se dispersa en un viento de otoño. Soportó 3 noches dentro de aquellos hermosos y sofocantes muros antes de que la inquietud desarrollara dientes y garras y la expulsara de su cama hacia los oscuros corredores de Blackwood Manor. Sus pies descalzos silenciosos sobre el mármol frío mientras se movía por la casa dormida como un fantasma que ya practicaba para la muerte del yo que el matrimonio con Marcus seguramente traería, y se sintió inexorablemente atraída hacia el ala prohibida, esa mitad sombría de la finca que los ojos de los sirvientes evitaban y las voces nunca mencionaban, como si una fuerza magnética emanara de su oscuridad y llamara a algo igualmente oscuro dentro de su propio pecho. La puerta que descubrió no estaba cerrada con llave, lo que le pareció menos un descuido que una invitación, y presionó la palma de su mano contra la madera antigua y sintió que cedía bajo su toque con el susurro suspirante de bisagras demasiado tiempo sin ser molestadas, y más allá no yacía el abandono cubierto de telarañas que había esperado, sino un corredor que, aunque no iluminado por apliques ni velas, mostraba sin embargo los inconfundibles signos de habitación: suelos libres de polvo, paredes revestidas de pinturas cuyos temas no podía discernir en la oscuridad, y al final un suave resplandor ámbar que llamaba como un faro vislumbrado a través de la tormenta. La biblioteca en la que entró era vasta y hermosa, de la manera particular de los espacios que han sido amados en lugar de meramente mantenidos, sus estanterías trepando hacia sombras que se tragaban el techo, sus muebles gastados hasta una suavidad cómoda por años de uso, su aire perfumado con cuero y papel, y los restos agonizantes de un fuego que aún brillaba con ascuas rojas en una enorme chimenea. Y Eleanor se quedó en su centro, girando lentamente como si hubiera tropezado con una catedral de palabras y se sintiera movida a la adoración, hasta que una voz emergió de la oscuridad más allá de la luz del fuego, profunda y culta, y llevando en su timbre una gentileza tan inesperada que se sobresaltó y casi huyó. La puerta no estaba cerrada con llave, dijo, lo que no era una disculpa pero quizás una explicación, y la voz respondió con lo que podría haber sido diversión. Nunca lo está. Pocos poseen el coraje o la curiosidad para probarla, y no podía ver nada de él,
este hablante en las sombras, solo podía percibir una sugerencia de altura y anchura, donde la oscuridad se acumulaba más densamente en una silla angulada, lejos de la luz reveladora del fuego, y algo en su ocultamiento la calmó en lugar de asustarla. Como si hubiera encontrado a una criatura afín que entendía la necesidad de esconderse. Su conversación se desarrolló con la cuidadosa precisión de dos personas poco acostumbradas a la compañía, cada pregunta una pequeña ofrenda, cada respuesta un riesgo calculado, y cuando él preguntó por qué vagaba sin dormir por una casa que no era la suya, se encontró respondiendo con una veracidad que la sorprendió. No soporto yacer inmóvil en la oscuridad, sabiendo lo que me espera con la luz. Y cuando él preguntó qué temía más sobre el destino que le habían elegido, guardó silencio por un largo momento antes de que las palabras emergieran de alguna profundidad desprotegida. No el dolor. He sobrevivido al dolor, sino el vacío, el lento vaciamiento de todo lo que soy, hasta que no quede nada más que la forma que él desea llenar. Y el silencio que siguió a su confesión se prolongó tanto que pensó que no respondería en absoluto, hasta que finalmente su voz llegó de nuevo, más suave ahora y entretejida, con algo que sonaba casi a reconocimiento. Entonces tememos lo mismo, tú y yo. Existir sin vivir de verdad, soportar sin propósito, convertirse meramente en el espacio entre latidos en lugar del corazón mismo. Los días que siguieron llevaban máscaras de civilidad mientras ocultaban dientes, cada mañana trayendo una nueva actuación de cortejo que Eleanor aprendió a soportar con la quietud practicada de una mujer que entendía que la supervivencia a veces requería el abandono de la expresión auténtica. Y Marcus interpretó su papel con la habilidad consumada de un hombre que había pasado toda una vida perfeccionando el arte de parecer humano en presencia de testigos. Le traía flores que ella sabía que había ordenado a un sirviente que seleccionara, decía palabras bonitas que llevaban el eco hueco de líneas ensayadas ante un espejo, y sonreía para los visitantes de la sociedad que venían a inspeccionar a la futura novia con el encanto cálido de un anfitrión que entendía que la reputación era simplemente otra moneda que se gastaba y se acumulaba según la estrategia lo requiriera. Pero en las horas privadas, cuando el último carruaje había partido y los sirvientes se habían retirado a sus aposentos con la particular prisa de quienes preferían no presenciar lo que ocurría en los pasillos vacíos, Marcus se despojaba de su agradable máscara con la facilidad casual de un hombre que se quita un abrigo que se ha vuelto demasiado cálido, y Eleanor descubrió que la crueldad, como el agua, siempre encontraría su camino a través de las grietas más pequeñas de cualquier defensa que pudiera construir. Un comentario sobre su pobre ajuar pronunciado con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Una crítica a su conversación que la dejaba cuestionando si alguna vez había poseído ingenio, una observación casual sobre los sirvientes de la finca de su familia que seguramente necesitarían ser despedidos una vez que aprendiera los estándares adecuados. Fue al quinto día que presenció lo que antes solo había intuido, de pie, congelada en un nicho del pasillo principal, cuando la voz de Marcus se alzó, afilada como una cuchilla. Desde la habitación contigua y a través de la puerta entreabierta, lo vio golpear a un joven lacayo en la cara,
por el crimen de haber derramado una sola gota de vino sobre el mantel, vio al muchacho desplomarse, no por la fuerza del golpe, sino por el peso de comprender que no habría consecuencias, ni recurso, ni justicia en esta casa de cosas hermosas y verdades feas. Y cuando Eleanor dio un paso adelante sin pensarlo, su voz firme, a pesar del temblor que se había apoderado de sus manos, diciendo solo: «Eso fue innecesario». Marcus se volvió hacia ella con una expresión de sorpresa tan fría que comprendió que había cometido un error cuyo precio pronto llegaría. Cruzó el espacio entre ellos en 3 zancadas que parecieron devorar la distancia misma, y su mano se cerró alrededor de su muñeca con una presión que superaba el dolor y hablaba directamente al hueso que había debajo, y bajó su rostro cerca del de ella con una sonrisa que pertenecía a las pesadillas mientras susurraba: «Aprenderás tu lugar antes de la boda, querida, o yo te lo enseñaré, y no soy un instructor paciente». Esa noche regresó a la biblioteca con moratones floreciendo de color púrpura bajo su manga, y al principio no habló, simplemente se quedó de pie ante el fuego agonizante y dejó que el silencio se extendiera entre ella y la sombra en la silla hasta que su voz emergió, más suave de lo que la había oído hasta ahora. «Estás diferente esta noche». Y cuando ella alcanzó un libro en un estante alto, su manga se deslizó y la luz del fuego encontró las marcas en su piel. Y el sonido que él hizo no fue del todo humano, una brusca inhalación que se transformó a mitad de camino en algo bajo y peligroso, un gruñido que parecía surgir del mismo lugar primario donde los instintos protectores convivían con la rabia, y su voz, cuando volvió a sonar, tenía bordes lo suficientemente afilados como para cortar. «¿Quién te hizo esto?». Pero Eleanor descubrió que no podía responder, que las palabras se le habían alojado en algún lugar detrás del esternón junto con la vergüenza de haber sido tan públicamente reclamada como una propiedad que podía ser dañada a discreción del dueño, y su silencio le dijo todo lo que su voz no pudo, y en la oscuridad, más allá de la luz del fuego, lo oyó levantarse de su silla por primera vez, oyó sus pasos detenerse justo al borde de la sombra. Y su voz emergió áspera con una emoción que reconoció como afín a su propia furia reprimida. «Responderá por esto. Te lo juro por lo que quede de mi honor, responderá». Después de aquella noche en la biblioteca, cuando su voz había llevado el peso de un juramento hecho sobre el altar de la furia justa, Gabriel comenzó a aparecer en el jardín iluminado por la luna, donde Eleanor había vislumbrado por primera vez su figura encapuchada moviéndose a través de las sombras plateadas, y aunque todavía se mantenía posicionado donde la oscuridad podía abrazar la mitad dañada de su rostro, ya no se retiraba cuando ella se acercaba, ya no guardaba silencio cuando sus conversaciones derivaban hacia territorios más íntimos que la literatura o la filosofía. Ahora le hablaba de poesía, recitando versos que parecían haber sido escritos específicamente para jardines iluminados por la luna y circunstancias imposibles, su voz envolviendo las palabras de Byron, Shelley y Keats hasta que se convertían no solo en poemas, sino en confesiones disfrazadas de arte, y ella se encontró compartiendo secretos que nunca había dicho en voz alta. Los sueños que había albergado de joven a los 17 años, antes de la muerte de su madre,
y del descenso de su padre al reconfortante olvido de las salas de juego, sueños de estudiar los grandes jardines botánicos de Europa, de prensar flores entre las páginas de revistas científicas, de pertenecerse a sí misma y a su trabajo en lugar de al mejor postor en el mercado matrimonial en que su padre había convertido su vida. «Háblame de Venecia», le pidió una noche cuando la luna colgaba pesada y dorada sobre las rosas durmientes, y su voz se suavizó hasta volverse casi reverente mientras describía cómo la luz de la mañana transformaba los canales en cintas de oro fundido, cómo la música se escapaba de las ventanas abiertas a medianoche, cómo toda la ciudad parecía flotar entre el agua y el cielo, como un sueño que se negaba a reconocer la existencia de la tierra firme. Y ella cerró los ojos y lo vio todo a través de sus palabras. Vio París en otoño, con las hojas alfombrando las tullerías. Vio los Alpes alzándose blancos y eternos contra cielos tan azules que dolía recordarlos. Vio el mundo que existía más allá de los muros de la ruinosa finca de su padre y la prisión dorada de Blackwood Manor, y cuando volvió a abrir los ojos, brillaban con lágrimas que se negó a dejar caer. «¿Por qué simplemente no huyes?», preguntó él, y en su voz ella no oyó juicio, sino un genuino desconcierto, la confusión de un hombre que poseía los medios para ir a cualquier parte y no podía comprender la particular parálisis de la impotencia, y ella se rió, un sonido sin humor, frágil como las ramas de invierno, antes de responder con la verdad que gobernaba cada aliento que tomaba dentro de aquellos muros. ¿A dónde iría Gabriel? Una mujer sin nada, sin dinero, sin conexiones dispuestas a desafiar a un hombre como Marcus, sin habilidades que la sociedad considere valiosas. Pertenece a quien la reclame, y si huyo, no me vuelvo libre sino simplemente no reclamada, que es otra palabra para presa. El silencio que siguió a sus palabras se prolongó lo suficiente como para que pensara que finalmente había logrado ahuyentarlo con la fealdad de su realidad, pero cuando su voz emergió de nuevo de las sombras, era áspera con una emoción que no pudo nombrar de inmediato, agrietada por el centro como un corazón que aprende demasiado tarde lo que debería haber entendido desde el principio. No le perteneces a nadie más que a ti misma, Eleanor, ni a tu padre que te vendió, ni a mi hermano que te compró, ni a la sociedad que te condenaría por atreverte a querer más que una existencia decorativa. Te perteneces a ti misma, y cualquiera que te diga lo contrario solo está tratando de robar lo que nunca podría merecer. Descubrió el invernadero por accidente una mañana en que Marcus había salido a caballo para reunirse con acreedores, y la mansión pareció exhalar en su ausencia, sus corredores perdiendo esa tensión particular que acompañaba su presencia como un perfume desagradable, y Eleanor se había adentrado más en el ala oscura de lo que se había atrevido previamente a la luz del día, siguiendo un camino a través de un patio cubierto de maleza, donde las malas hierbas habían conquistado los adoquines y la naturaleza estaba reclamando lentamente lo que la arquitectura había tomado prestado, hasta que llegó a una estructura de vidrio y hierro que se alzaba desde los terrenos descuidados como un secreto susurrado entre la tierra y el cielo. Los cristales estaban empañados por la edad y las enredaderas, pero a través de ellos podía ver colores imposibles. El verde de las cosas vivas, los tonos enjollados de flores que no deberían estar floreciendo en tal aparente abandono,
y su corazón lo reconoció antes de que su mente pudiera nombrarlo. Un santuario, un Edén oculto, un lugar donde a la belleza se le había permitido existir sin disculpas ni público. Encontró la puerta sin cerrar, como si la hubiera estado esperando, y entró para encontrarse rodeada de orquídeas de todas las variedades imaginables, sus delicados rostros vueltos hacia la luz que se filtraba a través del vidrio como peregrinos orientados hacia la oración, y rosas trepando por enrejados en tonos desde el carmesí más profundo hasta el rubor más pálido, y helechos desplegando sus espirales prehistóricas junto a plantas que sólo había visto en ilustraciones botánicas. Especímenes que debían haber sido recolectados en los rincones más lejanos del mundo y de alguna manera persuadidos para florecer en esta improbable catedral de vidrio y seres vivos. Y allí, en el centro de todo, de espaldas a ella y con las manos enterradas en tierra oscura, estaba arrodillado Gabriel, tan absorto en su trabajo que no la oyó acercarse hasta que su pie encontró una piedra suelta y la hizo rodar por el suelo. Se quedó helado, como si el sonido lo hubiera convertido en mármol, y ella observó cómo la tensión subía por su columna vértebra por vértebra. Observó cómo sus hombros se elevaban con la particular actitud defensiva de un hombre que se prepara para el rechazo, y cuando finalmente se giró, fue con la lenta renuencia de alguien que desvela una herida que sabe que inspirará repulsión, y ella lo vio de verdad. En la implacable honestidad de la luz del día por primera vez, el lado izquierdo de su rostro tan hermoso como cualquier retrato de crianza aristocrática, todo líneas limpias y proporciones clásicas, y el lado derecho transformado por el fuego en un paisaje de cicatrices elevadas y piel moteada que contaba la historia de llamas que lo habían amado demasiado, que habían intentado consumirlo y se conformaron con marcarlo como suyo, y sus ojos, Dios, sus ojos, contenían una anticipación tan resignada de su horror, una certeza tan cansada de que este momento sería el fin de cualquier frágil conexión que habían construido en sombras y luz de luna, que sintió algo abrirse en su pecho que podría haber sido su corazón, haciendo espacio para más sentimiento del que sabía que podía contener. No retrocedió. Dio un paso adelante, cruzando el espacio entre ellos hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para ver cómo se había detenido su respiración, cómo la esperanza y el miedo luchaban detrás de su mirada, y miró más allá de él, al tumulto de vida floreciente que los rodeaba a ambos, antes de volver su atención a su rostro, a todo su rostro, por igual, con el mismo asombro, y preguntó: ¿Has cultivado todo esto tú mismo? Y observó cómo sus labios se separaban en torno a palabras que no salían, observó cómo la confusión reemplazaba lentamente el rechazo anticipado, mientras ella extendía la mano para tocar el pétalo de terciopelo de una orquídea cercana, con la reverencia que merecía, añadiendo suavemente: belleza prosperando en la clandestinidad. Has creado algo extraordinario aquí, Gabriel. Sus ojos se llenaron de algo luminoso y frágil, algo que parecía la primera luz del amanecer rompiendo sobre un paisaje que sólo había conocido la oscuridad, y comprendió que nadie lo había mirado de verdad, sin estremecerse, sin la piedad performativa
que no era más que disgusto con una máscara en 5 años de exilio, y comprendió también que lo estaba viendo ahora como quizás nadie lo había hecho nunca. No el duque, no el recluso, no el monstruo que su hermano había intentado hacer de él, sino simplemente un hombre que había construido un jardín en su soledad y lo había cuidado con el amor que no tenía a nadie más a quien dárselo, hasta ahora. Se sentaron juntos entre las orquídeas, mientras la luz de la tarde pintaba patrones cambiantes a través del vidrio empañado sobre ellos. Y Eleanor esperó mientras Gabriel reunía palabras que parecían costarle más que cualquier poema que hubiera recitado, más que cualquier confesión susurrada en jardines iluminados por la luna. Y cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso particular de las verdades demasiado tiempo guardadas en silencio. «El incendio no fue un accidente», dijo, y las palabras cayeron entre ellos como piedras arrojadas a aguas tranquilas, enviando ondas hacia afuera que cambiarían la forma de todo lo que ella creía entender sobre esta familia, esta casa, el hombre con el que estaba prometida, y escuchó sin respirar mientras él continuaba, sus manos aún oscuras de tierra, sus ojos fijos en alguna distancia media, donde la memoria vivía como una herida que se negaba a sanar. Marcus lo provocó, deliberadamente, borracho, con la particular crueldad de un hombre que acaba de enterarse de que el mundo no se organizará según sus deseos. Nuestro padre había anunciado esa noche en la cena que yo heredaría todo, el título, las fincas, la fortuna, todo en fideicomiso para el hijo mayor como exigía la tradición, y Marcus de alguna manera se había convencido de que padre rompería con siglos de precedentes por él, que el encanto y la gracia social pesarían más que el derecho de nacimiento. Y la risa de Gabriel no tenía humor, solo el eco hueco de un viejo dolor. Esperó hasta que la casa durmiera y prendió fuego al ala este donde estaban mis aposentos, donde 6 sirvientes también dormían en las habitaciones sobre las cocinas, y me desperté con gritos y un humo tan espeso que parecía sólido, y no pensé, simplemente me moví, puerta por puerta, sacando a la gente de sus camas, llevando a una fregona por una escalera que ya comenzaba a colapsar, volviendo una y otra vez hasta que todos estuvieron fuera, y en el último viaje el techo se vino abajo, y su mano se alzó inconscientemente para tocar el lado cicatrizado de su rostro, un gesto tan habitual que parecía involuntario. Sobreviví, obviamente, aunque los médicos expresaron sorpresa por este hecho durante varias semanas, y Marcus expresó la conmoción y el horror apropiados, interpretó al hermano devoto junto a mi lecho, y nunca le dije a nadie lo que había visto a través del humo, su rostro en la ventana del ala opuesta, observando, esperando a ver si su problema se resolvía en llamas. Las manos de Eleanor habían encontrado las suyas sin una decisión consciente, sus dedos entrelazándose con los de él, manchados de tierra, como si pudiera anclarlo al momento presente, sacarlo de los ardientes corredores de la memoria, y ahora comprendía todo el peso de lo que existía entre estos hermanos, no una mera rivalidad, sino algo más oscuro, algo que tenía raíces en un intento de asesinato y florecía en el silencio que Gabriel había mantenido durante 5 años. Padre murió 3 meses después, continuó Gabriel, su voz bajando a apenas un susurro.
Su corazón, dijeron los médicos, aunque creo que simplemente no pudo soportar en lo que se había convertido su familia, y yo estaba tan asqueado, tan horrorizado por lo que Marcus había hecho, y tan avergonzado de mi propia incapacidad para hablar de ello, que me retiré aquí, le dejé tener la posición social que anhelaba. Me dije que el aislamiento era lo que merecía por no haberlo detenido, por no ser el tipo de hombre que podía mirar a su hermano a los ojos y llamarlo monstruo. Y aquí su voz se quebró, fracturándose a lo largo de fallas de culpa que ella podía ver que se habían estado formando durante media década. Y cada persona a la que ha herido desde ese día, cada sirviente golpeado, cada deuda manipulada, cada crueldad grande y pequeña, ese peso también es mío, Eleanor, porque tuve el poder de detenerlo, y en su lugar elegí esconderme entre mis flores y fingir que el mundo más allá de estos muros de cristal no existía. Las semanas que siguieron se desplegaron como la lenta apertura de una de las raras orquídeas nocturnas de Gabriel, cada día trayendo nuevos pétalos de intimidad y comprensión que ninguno de los dos se había atrevido a esperar en sus aislamientos separados. Y Eleanor se encontró marcando el tiempo no por la boda que se avecinaba como una tormenta en el horizonte, sino por las horas robadas que acumulaba con Gabriel como piedras preciosas para atesorar contra la oscuridad venidera, mañanas en el invernadero, donde él le enseñaba el delicado arte de injertar rosas, sus manos guiándolas de ella con una ternura que le cortaba la respiración, mientras le mostraba cómo unir dos seres vivos en algo nuevo y más fuerte de lo que eran por separado. Tardes en la biblioteca, donde ella leía en voz alta volúmenes de poesía, mientras él se sentaba en la silla de enfrente y la observaba con ojos que contenían el particular asombro de un hombre que había olvidado que tales placeres simples existían. Noches en el jardín iluminado por la luna, donde sus paseos habían evolucionado de distancias cuidadosas a dedos entrelazados y a su brazo alrededor de su cintura tan naturalmente como si hubieran estado haciendo esto durante años en lugar de semanas. Y ella se rió de verdad. El sonido la sorprendió con su libertad. La primera vez que él hizo una observación seca sobre las pretensiones del retrato social, y él se había detenido y se había vuelto hacia ella con una expresión de alegría tan desprotegida que ella le preguntó qué pasaba, y él había dicho, con la voz áspera por la emoción: «Suenas como la primavera llegando después de un invierno interminable». Y ella había entendido entonces que no era la única que estaba siendo lentamente devuelta a la vida por estas horas clandestinas. Marcus se dio cuenta, por supuesto, porque la crueldad agudiza ciertos instintos incluso cuando embota otros, y la acorraló una tarde en el pasillo fuera de sus aposentos, su hermoso rostro compuesto en esa sonrisa particular que precedía a sus peores momentos, preguntando con sedosa amenaza por qué su prometida parecía tan contenta cuando había llegado a Blackwood Manor, pareciendo una mujer caminando hacia el patíbulo, y Eleanor había sentido el familiar hielo del miedo cristalizarse en su pecho, pero forzó su voz a la firmeza mientras respondía que simplemente había aceptado su destino, que luchar contra lo inevitable solo agotaba el espíritu, y no era la aceptación
la virtud conyugal apropiada que él desearía cultivar en ella? Y Marcus había estudiado su rostro por un largo momento, con ojos que calculaban y pesaban y buscaban grietas en su actuación antes de finalmente sonreír con satisfacción ante lo que él creía que era su sumisión, su quebrantamiento, el oscurecimiento de esa orgullosa luz que tanto ansiaba extinguir, y la había soltado con una crueldad casual, un gesto despectivo, completamente convencido de su victoria. Esa noche ella lloró en los brazos de Gabriel en el oscuro invernadero, rodeada de flores que no le pedían nada, y él la abrazó sin palabras, sin falsas promesas de que todo saldría bien de alguna manera, sin las cómodas mentiras que habrían sido tan fáciles de ofrecer y tan huecas de recibir, y cuando sus sollozos se calmaron hasta convertirse en respiraciones temblorosas, él presionó sus labios en su cabello y dijo simplemente: «No estás sola. Pase lo que sea que tengamos que enfrentar, ya no estás sola». Y Eleanor entendió que esta era la única promesa que él podía hacer honestamente y que era, de alguna manera, suficiente, más que suficiente, era todo. 3 días antes de la boda, cuando el otoño había despojado el jardín hasta los huesos y la luna colgaba hinchada y plateada sobre Blackwood Manor como un testigo esperando para testificar, Gabriel encontró a Eleanor de pie entre las rosas esqueléticas, con el rostro inclinado hacia esa luz fría, lágrimas trazando caminos silenciosos por sus mejillas que brillaban como mercurio líquido en la oscuridad, y no se acercó desde las sombras como lo había hecho tantas veces antes. No mantuvo la mitad arruinada de su rostro oculta en la misericordiosa oscuridad, sino que dio un paso completo hacia la luz de la luna, donde cada cicatriz, cada cresta de carne dañada, cada marca del fuego que su hermano había provocado quedaba iluminada con una claridad brutal, y cuando ella se giró al sonido de sus pasos, su respiración se entrecortó no por la visión de sus heridas, sino por la expresión en sus ojos. Algo se había roto en él, algún muro que había mantenido incluso durante sus conversaciones más íntimas, y lo que se derramaba por la brecha era crudo y terrible y hermoso en su desesperada honestidad, mientras pronunciaba palabras que parecían haber estado acumulando presión en su pecho durante semanas, quizás durante años. «No puedo dejar que te cases con él», dijo, y su voz llevaba el peso de un hombre que finalmente dejaba una carga que había llevado hasta que su columna se curvó con ella. «No me quedaré en mis sombras y te veré caminar hacia esa iglesia y atarte a un monstruo que podría haber detenido, que debería haber detenido, un monstruo que permití con mi cobardía y mi vergüenza y mi patética convicción de que esconderme era de alguna manera noble, en lugar de simplemente más fácil que enfrentar al mundo que miraría mi rostro y solo vería escombros». Eleanor se giró completamente hacia él, con las lágrimas aún húmedas en sus mejillas, y su voz, cuando habló, tenía un filo que él no había oído antes, una cuchilla de ira bajo el dolor. «Tú eres el duque, Gabriel. Has sido el duque todo este tiempo, con todo el poder y la autoridad que ese título conlleva. Y podrías haber detenido esto en cualquier momento. Podrías haberte negado a permitir que tu hermano negociara por una novia usando deudas incurridas en nombre de tu familia. Podrías haber salido de tu invernadero y tu biblioteca y tus jardines de medianoche y simplemente haber dicho no, y en cambio observaste y esperaste y
pero él asentía, aceptando cada palabra como golpes que se había ganado, y cuando ella vaciló, él terminó por ella. Y fui un cobarde, sí, lo sé. He catalogado mis fracasos cada noche durante 5 años, y he añadido nuevos cada mañana. Pensé que merecía mi exilio, mi aislamiento. Pensé que el fuego había quemado cualquier derecho que tuviera a participar en el mundo de los vivos. Pero verte cortejada por él, con su fría crueldad, ver la luz de tus ojos atenuarse cuando él entraba en una habitación, verte prepararte para sacrificarte en el altar de mi inacción. Y aquí su voz se quebró, fracturada a lo largo de líneas de dolor que nunca antes había permitido que nadie presenciara. Te amo, Eleanor. Te amo con cada pedazo cicatrizado y roto de mí mismo, y no puedo permanecer en silencio más tiempo. No puedo mirar desde la oscuridad mientras la única cosa brillante en mi mundo se extingue. Ella cruzó la distancia entre ellos en 3 pasos. Sus manos se alzaron para acunar su rostro. Ambos lados por igual, el liso y el arruinado, sus palmas cálidas contra una carne que no había conocido un toque gentil en media década, y besó primero su mejilla cicatrizada, presionando sus labios contra el terreno rugoso de viejas quemaduras, con una ternura que rompió algo en su pecho, y luego besó su boca. Y el jardín a su alrededor pareció contener la respiración, mientras 2 personas que se creían más allá de la salvación encontraban en el otro el coraje para alcanzar algo más que la supervivencia. Planearon durante las horas restantes de oscuridad, acurrucados en el invernadero, donde las orquídeas parecían inclinarse hacia ellos como conspiradores, y las paredes de cristal contenían el frío viento de otoño que había comenzado a arrancar las últimas hojas del jardín, y Gabriel extendió documentos sobre la mesa de trabajo, libros de contabilidad, contratos y correspondencia que había reunido silenciosamente a lo largo de los años, evidencia de las manipulaciones financieras de Marcus que había recopilado no con la intención de usarla, sino simplemente porque una parte de él siempre había sabido que este ajuste de cuentas llegaría. Siempre había entendido que la crueldad de su hermano eventualmente exigiría una respuesta que ya no podría negarse a dar. El acuerdo de la deuda, explicó mientras Eleanor trazaba las columnas de cifras con dedos que temblaban solo ligeramente, nunca había sido legalmente vinculante, porque Marcus había falsificado la firma de Gabriel en las cuentas familiares. Se había presentado ante acreedores y hombres desesperados como Lord Ashworth, como si actuara con una autoridad ducal que no poseía, y esto significaba que Gabriel podía invocar su verdadera posición para anular todo el compromiso, podía declarar el contrato nulo y a Eleanor libre sin que nadie debiera ninguna obligación a nadie. Pero Eleanor comprendió, mientras la voz de Gabriel se volvía más pesada con cada palabra, que los tecnicismos legales eran solo una parte del campo de batalla que necesitarían cruzar, porque Marcus había pasado 5 años cultivando amigos poderosos que se beneficiaban de sus artimañas, hombres a los que no les gustaría que sus acuerdos fueran interrumpidos, y el escándalo en la sociedad era un arma que hería a los inocentes mucho más profundamente que a los culpables. La reputación restante de su padre, su propio nombre, la especulación susurrada que la seguiría por cada salón y reunión social por el resto de sus días, si esta confrontación se convertía en un espectáculo público.
Le ofreceremos primero una alternativa, dijo Gabriel, y su mandíbula se tensó con el esfuerzo de extender cualquier misericordia hacia el hermano que había intentado asesinarlo. Un acuerdo privado, dinero, suficiente para establecerse cómodamente en el continente a cambio de liberarte voluntariamente y desaparecer de nuestras vidas sin la exposición de sus crímenes. Eleanor estudió su rostro a la luz gris del amanecer que comenzaba a filtrarse por los paneles de vidrio sobre ellos, leyendo el conflicto escrito allí. La parte de él que todavía recordaba al niño que Marcus había sido antes de que la amargura y los celos se agriaran hasta convertirse en algo monstruoso, la parte que deseaba que hubiera otra manera, y la parte más nueva y feroz que quemaría el mundo hasta las cenizas antes de permitirle pronunciar los votos matrimoniales a un hombre que ya le había amoratado la muñeca y seguramente rompería mucho más que eso una vez que las puertas de la iglesia se cerraran detrás de ellos. —¿Y si se niega? —preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. La mano de Gabriel se cerró sobre la de ella con un agarre que lo prometía todo. Entonces detendré la boda públicamente, ante el altar, ante Dios y todos los chismosos de la sociedad, y al diablo con las consecuencias. No permitiré que sea sacrificada en el altar de mi cobardía 2 veces. Ella levantó sus manos unidas y presionó sus labios contra los nudillos cicatrizados de él, saboreando la sal de las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaba derramando. «Pase lo que pase», dijo, y su voz se mantuvo firme como una roca. «Lo enfrentaremos juntos». Él repitió la palabra como una oración, como un voto más vinculante que cualquier ceremonia podría hacer. Juntos. La confrontación tuvo lugar en el estudio privado de Marcus, una habitación que apestaba a tabaco caro y a ambición barata, donde los retratos de los antepasados Blackwood se alineaban en las paredes como jueces silenciosos y el fuego ardía demasiado fuerte, como si Marcus necesitara un recordatorio constante de su mayor fracaso, y Gabriel se paró ante su hermano menor por primera vez en 5 años, sin nada oculto, sin sombras que suavizaran la ruina de su rostro, sin ángulos cuidadosos para evitar a Marcus la vista de lo que su ira borracha había forjado, y observó algo parpadear en los ojos de Marcus. No culpa, nunca culpa, sino una especie de fascinada repulsión, la forma en que uno podría mirar a un insecto que ha sobrevivido a ser aplastado, antes de que ese hermoso rostro se suavizara en el encanto frío que había engañado a la sociedad durante tanto tiempo. «Hermano», dijo Marcus, la palabra una burla. «Qué conmovedor que finalmente hayas salido de tu cripta, aunque confieso que el momento parece bastante oportuno. ¿Vienes a desearme suerte en mis próximas nupcias?» Gabriel expuso su oferta en términos precisos y medidos, una suma lo suficientemente grande como para establecer a Marcus cómodamente en cualquier lugar de Europa, deudas saldadas, reputación intacta, a cambio de liberar a Eleanor del compromiso y desaparecer de la sociedad inglesa permanentemente. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, observó cómo la sonrisa de Marcus se ensanchaba hasta convertirse en algo que pertenecía a un depredador que olfatea a una presa herida, y supo, quizás siempre lo había sabido, que esta conversación
no terminaría en una negociación. «Quédate con tu dinero», rió Marcus, y el sonido fue brillante y quebradizo como un cristal rompiéndose. «Me malinterpretas por completo si crees que esto alguna vez se trató de la deuda. Podría haber encontrado una docena de herederas para pagar esa miseria. Podría haberme casado con cualquier familia lo suficientemente tonta como para dejarse deslumbrar por la proximidad a un ducado. Pero Lady Eleanor es algo especial, ¿no es así? Algo orgulloso e intacto que hace que un hombre quiera ver hasta dónde se doblará antes de romperse. Y el hecho de que tú la quieras, de que hayas estado merodeando alrededor de mi futura esposa como una gárgola enamorada. Bueno, eso hace que todo el acuerdo sea infinitamente más satisfactorio». Gabriel sintió que algo frío se instalaba en su pecho, la última brasa de sentimiento fraternal finalmente extinguiéndose. «No lo permitiré». Marcus se levantó de su silla, todavía sonriendo esa terrible sonrisa. «No lo permitirás. ¿Y qué propones hacer exactamente? Anunciar al mundo que la cara de tu monstruo no es lo único grotesco de nuestra familia, arrastrarnos a todos por el escándalo porque has desarrollado un capricho por la propiedad de otro hombre». Su voz bajó a un tono íntimo, conspirador. «Sé de vuestros encuentros a la luz de la luna, Gabriel. Los sirvientes hablan y yo pago bien por la información. Y si interfieres en esta boda, me aseguraré personalmente de que en cada salón de Londres se oiga cómo Lady Eleanor Ashworth abrió las piernas para ambos hermanos Blackwood, cómo sedujo al duque con cicatrices mientras estaba prometida al apuesto, cómo no es más que una puta desesperada de una familia en bancarrota tratando de conseguir un mejor trato». Las palabras golpearon como golpes físicos, y Gabriel sintió que su control, cuidadosamente mantenido durante 5 años de aislamiento, 5 años de tragar rabia y dolor y la ardiente necesidad de justicia, finalmente se resquebrajaba, y antes de que pudiera detenerse, sus manos estaban aferradas al cuello de la camisa de Marcus, acercando a su hermano lo suficiente como para ver el genuino deleite bailando en aquellos ojos crueles, la satisfacción de haber provocado finalmente al monstruo que todos creían que Gabriel era. «Tócame», susurró Marcus, «golpéame, dame los moratones que necesito para demostrar que eres exactamente lo que pareces, y destruiré su reputación antes de que puedas tomar tu próximo aliento. Es tu turno, monstruo». Eleanor esperó en el invernadero, donde las orquídeas contenían la respiración junto a ella, donde las paredes de cristal se habían convertido en su catedral y las rosas trepadoras en su única congregación, y contó los minutos por el temblor de sus propias manos hasta que oyó pasos en el camino de grava, no la zancada segura que había llegado a conocer, sino algo más pesado, algo roto, y cuando Gabriel apareció en la puerta, vio la derrota escrita en sus rasgos por primera vez desde que lo conocía, un desmoronamiento de la fuerza tranquila que se había convertido en su cimiento, y comprendió antes de que él dijera una sola palabra que Marcus había encontrado una manera de ganar. Le contó todo con una voz despojada, en carne viva. Las amenazas, el cálculo cruel, la promesa de destruir su reputación tan a fondo que ningún rincón de la sociedad la recibiría. Y mientras hablaba, ella lo vio replegarse sobre sí mismo como una flor a la que se le niega la luz del sol. Lo vio comenzar a creer que su intervención solo había empeorado las cosas, que su amor se había convertido en otra arma,
que Marcus podía blandir contra ella, y algo feroz se alzó en el pecho de Eleanor, algo que se había estado gestando desde la primera noche en que entró en una biblioteca oscura y encontró un alma gemela escondida en las sombras. Se acercó a él y tomó su rostro entre sus manos. Ambos lados, el hermoso y el cicatrizado, sosteniéndolos con igual ternura, y lo hizo mirarla de verdad, hasta que vio la desesperación en sus ojos encontrarse con la determinación en los de ella. «Escúchame», dijo, y su voz no vaciló. «Preferiría estar arruinada contigo que salvada sin ti. Preferiría tener el desprecio de la sociedad y tu amor que la aprobación de la sociedad y la crueldad de Marcus. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, Gabriel? ¿Entiendes que no has empeorado las cosas, que no había ninguna versión de esta historia en la que yo saliera ilesa de un matrimonio con tu hermano, que la única pregunta siempre fue si enfrentaría la destrucción sola o con alguien que me ve, que realmente me ve, a mi lado?» Él intentó hablar, intentó protestar, pero ella presionó suavemente sus dedos contra sus labios y continuó, y se sentaron juntos en el banco gastado donde habían pasado tantas horas robadas, rodeados de la belleza imposible que él había coaccionado de la tierra y la sombra, y hablaron mientras la noche se profundizaba a su alrededor, no de estrategias, ni documentos, ni tecnicismos legales, sino de sí mismos, de miedos tan profundos que nunca habían sido pronunciados, de esperanzas tan frágiles que se habían mantenido ocultas incluso de sus propios corazones, de los hijos que podrían tener algún día y la vida que podrían construir si solo fueran lo suficientemente valientes como para alcanzarla. Le habló de la muerte de su madre, del momento en que se dio cuenta de que su padre la veía como una moneda en lugar de una hija, de los años de silenciosa sofocación que habían precedido a su llegada a Blackwood Manor, y él le habló de las noches después del incendio en las que había deseado que las llamas hubieran terminado su trabajo, de aprender a mirar su reflejo sin estremecerse, de la lenta resurrección del deseo de vivir, que había comenzado la noche en que una chica desesperada entró en su biblioteca y habló de vacío. Para cuando el amanecer pintó las paredes de cristal de oro y rosa, Eleanor había tomado su decisión con una claridad que se sintió como el primer aliento después de casi ahogarse, y la pronunció en voz alta para que las palabras se volvieran reales, se volvieran irreversibles. «No huiré y no me esconderé. Caminaré hacia esa iglesia y me pararé ante Marcus y Dios y todos los que alguna vez susurraron sobre la pobre chica Ashworth, vendida para pagar las deudas de su padre, y diré mi verdad, y lo que siga, seguirá, pero no guardaré silencio, no seré pequeña, no dejaré que el miedo elija mi futuro por mí». La mañana de la boda llegó envuelta en el aliento más frío del otoño, el tipo de día que parecía diseñado por el propio destino para reflejar la gravedad de lo que estaba por venir. Y Eleanor permaneció inmóvil ante su espejo, mientras doncellas silenciosas se movían a su alrededor como fantasmas, sus dedos trabajando mecánicamente en botones y cordones, mientras fuera de la ventana las hojas caían de antiguos robles en descensos en espiral que parecían, pensó con extraño desapego,
lágrimas que el cielo era demasiado orgulloso para llorar. El vestido blanco con el que la vistieron era hermoso, de la manera en que un sudario es hermoso, todo de seda pálida y encaje delicado que alguien había pasado incontables horas perfeccionando para una novia que preferiría haber vestido de luto. Y cuando el último botón fue abrochado y el velo arreglado justo así, las doncellas retrocedieron y Eleanor contempló su reflejo como si mirara a una extraña, una muñeca de porcelana hecha a su imagen, serena y perfecta y completamente hueca. Su padre llegó puntualmente, Lord Ashworth, con su mejor abrigo, que ella reconoció como el último remanente de su antigua riqueza, y se quedó en la puerta, evitando su mirada con la habilidad practicada de un hombre que había pasado meses perfeccionando el arte de no ver lo que sus decisiones habían causado. Su voz falsamente alegre mientras recitaba tópicos sobre el deber y el honor familiar y el orden natural de las cosas, palabras que caían entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas de silencio que decían mucho más de lo que sus vacías seguridades jamás podrían. Estás preciosa, querida, absolutamente preciosa. Tu madre estaría tan orgullosa de verte hacer una unión tan ventajosa. Y Eleanor no se atrevió a responder. No confió en lo que podría surgir si abría la boca. Así que simplemente tomó su brazo cuando se lo ofrecieron y se dejó conducir escaleras abajo y hacia el carruaje que esperaba como un cordero, cuyas protestas no cambiarían nada sobre el altar que aguardaba. La iglesia estaba llena a rebosar con la élite de la sociedad, filas y filas de elegantes espectadores que habían venido no a celebrar el amor, sino a presenciar el espectáculo, a ver a la chica Ashworth en bancarrota, finalmente vendida al mejor postor. Y Eleanor sintió sus ojos sobre ella mientras se detenía en la entrada. Ojos curiosos, ojos compasivos, ojos hambrientos ansiosos por cualquier drama que pudiera desarrollarse. Y en el altar estaba Marcus, de un negro inmaculado, su hermoso rostro compuesto en una expresión de triunfo tan mal disimulada como devoción, que se preguntó cómo alguien podía no ver al depredador bajo la máscara del novio, y comenzó su paseo medido por el pasillo, cada paso preciso y deliberado, su rostro compuesto en una serenidad de mármol, mientras bajo su corpiño su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado que siente una ventana abierta en algún lugar fuera de su alcance, y sus ojos, aunque los mantenía fijos apropiadamente hacia adelante, buscaban en las sombras de esa antigua iglesia, los rincones oscuros donde las velas no lograban penetrar, buscando una figura que podría no venir, que podría haber decidido que el escándalo era un precio demasiado alto, que ella no valía la destrucción de todo lo que él había reconstruido en su cuidadosa soledad. Y el sacerdote comenzó sus entonaciones en un latín sonoro, y la ceremonia se desarrolló a su alrededor como un sueño del que no podía despertar, y escuchó las palabras como desde una gran distancia: queridos hermanos, reunidos aquí, santo matrimonio. Y luego, con terrible claridad, la pregunta que flotaba en el aire cargado de incienso: si alguien presente conoce alguna razón por la cual estos dos no deban unirse en santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió a la pregunta del sacerdote
Se extendió como una respiración contenida, como el momento entre el relámpago y el trueno, y entonces las grandes puertas de roble al fondo de la iglesia se abrieron de golpe con una fuerza que las hizo chocar contra los antiguos muros de piedra, y cada cabeza en cada banco se giró al unísono hacia la figura que avanzaba por el pasillo con la gracia decidida de un hombre que finalmente había dejado de esconderse del mundo, y el corazón de Eleanor se detuvo en su pecho porque allí estaba él, Gabriel Blackwood, duque de Ashworth, caminando a plena luz del día sin capa, sin sombras, sin ocultación, su rostro cicatrizado a la vista de todos, sus hombros erguidos con una dignidad que hizo que los jadeos que recorrían la congregación sonaran pequeños, mezquinos y completamente irrelevantes, y lo vio acercarse como si viera un sueño hecho manifiesto, este hombre que había pasado 5 años en la oscuridad, saliendo a la luz por ella, gracias a ella, y cuando llegó al altar, no se inmutó ante las miradas, no apartó su mejilla dañada de los cientos de ojos que devoraban su apariencia con ávida curiosidad, sino que se mantuvo erguido y habló con una voz que llegó a cada rincón de aquel espacio sagrado. Me opongo. Esta unión es nula, pues el acuerdo de deuda sobre el que se fundó se hizo de forma fraudulenta, sin mi conocimiento ni consentimiento, utilizando cuentas y autorizaciones que pertenecen únicamente al duque de Blackwood, es decir, a mí. El rostro de Marcus se transformó de triunfo a rabia en el lapso de un solo latido. Sus hermosos rasgos se retorcieron en algo feo mientras balbuceaba protestas y negaciones. Pero Gabriel simplemente metió la mano en su abrigo y sacó un fajo de documentos que presentó al sacerdote con tranquila autoridad. Prueba legal de los engaños de Marcus, evidencia de firmas falsificadas y deudas fabricadas. Un rastro de mentiras en papel que desmoronaba los cimientos sobre los que se había construido todo este grotesco acuerdo, y mientras el sacerdote examinaba los documentos con ojos cada vez más abiertos, mientras los susurros estallaban en la congregación como un incendio forestal en hierba seca, Gabriel se volvió hacia Eleanor con una expresión tan tierna que le hizo picar los ojos con lágrimas que se había prohibido derramar, y su voz, cuando volvió a hablar, fue lo suficientemente suave como para que sólo ella, Marcus y el atónito sacerdote pudieran oírla. Eres libre, Eleanor, verdaderamente libre, no porque te haya rescatado, sino porque las cadenas que te sujetaban nunca fueron legítimas, nunca vinculantes, nunca nada más que la cruel invención de un hombre cruel, y lo que suceda a continuación es sólo tu elección, tu decisión, tu futuro para escribir como mejor te parezca. Ella lo miró de pie allí, bajo la luz que se filtraba por las vidrieras, sus cicatrices iluminadas con patrones de rojo, oro y azul. Este hombre que había emergido de su exilio autoimpuesto y enfrentado a sus demonios y arriesgado todo, reputación, comodidad, el cuidadoso aislamiento que había construido alrededor de su corazón herido, y no dudó, no se detuvo a considerar lo que diría la sociedad o qué escándalos seguirían, sino que simplemente se apartó del lado de Marcus y tomó la mano que Gabriel le ofrecía, sintiendo sus dedos cerrarse alrededor de los de ella, con un agarre que temblaba ligeramente
a pesar de su compostura externa, y habló lo suficientemente claro como para que toda la congregación la oyera. Te elijo a ti. El escándalo que estalló tras la revelación de Gabriel no fue el escándalo que Marcus había tenido la intención de orquestar, no las condenas susurradas de una mujer caída que tan confiadamente había amenazado, sino una conflagración de verdad que consumió su propia fachada cuidadosamente construida y no dejó más que cenizas y ruina a su paso. Pues los documentos que Gabriel había presentado al sacerdote eran sólo el principio, y mientras la congregación se sentaba en un silencio atónito, y Eleanor permanecía con la mano aún aferrada a la de Gabriel, los abogados que habían estado esperando en las puertas de la iglesia entraron con pruebas adicionales de los crímenes de Marcus, libros de contabilidad que mostraban años de malversación de las cuentas familiares, cartas falsificadas con la firma de Gabriel autorizando deudas que el duque nunca había aprobado, testimonios de sirvientes, comerciantes y compañeros de juego que habían sido testigos de los engaños y crueldades de Marcus, pero que habían tenido demasiado miedo para hablar hasta ahora, y la élite de la sociedad reunida, esas mismas personas que habían venido esperando presenciar la humillación de una chica desesperada, vendida para pagar las deudas de su padre, se encontraron en cambio observando el desenmascaramiento de un monstruo que había caminado entre ellos durante años con el rostro de un caballero encantador. Lord Ashworth, confrontado con la evidencia de su complicidad y la mirada firme de su hija, que casi había sido sacrificada en el altar de su debilidad, finalmente encontró dentro de sí algún remanente del hombre que había sido antes de que el juego y el dolor lo hubieran vaciado, y se levantó de su banco con piernas temblorosas para confesar su propio papel en el acuerdo. Como Marcus se había aprovechado de su desesperación, cómo las deudas habían sido infladas y manipuladas, cómo se había convencido a sí mismo de que Eleanor estaría mejor casada con la riqueza, incluso si esa riqueza venía envuelta en crueldad, y aunque su confesión no podía deshacer el daño que había causado, Eleanor lo vio hablar y sintió que algo se aflojaba en su pecho, algún nudo de traición que la había atado desde el día en que supo que había sido intercambiada como ganado. Marcus, al ver que la marea se volvía irrevocablemente en su contra, intentó huir por la puerta de la sacristía, pero encontró su camino bloqueado por los mismos sirvientes a los que había maltratado durante años, hombres y mujeres que habían soportado sus rabias y su violencia casual, y que ahora estaban hombro con una dignidad tranquila e implacable, y en menos de una hora fue puesto bajo custodia por magistrados convocados por los abogados de Gabriel, sus protestas de inocencia cayendo en oídos que habían escuchado demasiada verdad para creer más mentiras. En cuestión de días, huiría al continente con una fianza pagada por el último de sus amigos de dudosa reputación, escapando tanto de acreedores como de cargos criminales, desapareciendo en un exilio mucho menos cómodo que el que Gabriel había elegido para sí mismo. Y entonces Gabriel se volvió para enfrentar a la congregación, este hombre que se había escondido durante 5 años, que había creído que sus cicatrices lo convertían en un monstruo demasiado grande para la mirada del mundo, y habló con una voz que llegó a cada rincón de ese espacio sagrado. Me escondí del mundo porque creía que mi rostro me convertía en un monstruo. Estaba equivocado, pues la monstruosidad reside en la crueldad, no en la carne, y la verdadera bestia
Llevaba un rostro hermoso, mientras yo me acobardaba en sombras de mi propia creación. Eleanor se quedó a su lado mientras hablaba, su mano todavía en la de él, y cuando terminó, la congregación hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Aplaudieron, suavemente al principio, luego con creciente calidez, y Eleanor sintió lágrimas deslizarse por sus mejillas mientras observaba la expresión de Gabriel transformarse de resignación preparada a incredulidad asombrada, como si se hubiera preparado para el rechazo y en su lugar hubiera encontrado aceptación, y pensó que esto era su propio tipo de milagro, este momento en que el mundo eligió la compasión sobre el juicio, cuando la verdad demostró ser más fuerte que las mentiras que los habían mantenido a todos cautivos. Las semanas se convirtieron en meses, y el mundo que había parecido tan fijo e inmutable comenzó a cambiar y a reformarse alrededor de Eleanor y Gabriel, como arcilla que toma nueva forma bajo manos pacientes. Pues la sanación, descubrieron juntos, no era un único momento triunfante, sino una acumulación de pequeñas decisiones, actos diarios de coraje que se construían unos sobre otros hasta que lo imposible se hacía posible, hasta que el hombre que se había escondido en las sombras durante 5 años se encontró caminando por las calles de Londres con su rostro cicatrizado al descubierto y la mano de su amada descansando en el hueco de su brazo, y aunque todavía notaba las miradas, todavía captaba los comentarios susurrados y las miradas rápidamente desviadas, ya no las sentía como heridas, sino simplemente como el clima, como nubes pasajeras que no podían atenuar el sol en que Eleanor se había convertido en su vida. Y ella, a su vez, canalizó todos los sueños que una vez había prensado entre las páginas de su diario en una realidad tangible, trabajando junto a los jardineros y paisajistas de Gabriel para transformar su invernadero oculto en algo magnífico, un jardín botánico propiamente dicho que abría sus puertas a eruditos, estudiantes y visitantes curiosos que venían de todo el país para ver las raras orquídeas y los especímenes exóticos que prosperaban bajo el cristal y el cuidado atento, y cuando caminaba entre los parterres explicando los nombres en latín, los países de origen y los requisitos particulares de cada delicada flor, Gabriel la observaba desde la distancia con una expresión que hacía sonreír a los sirvientes e intercambiar miradas cómplices, pues nunca habían visto a su amo mirar nada de la manera en que la miraba a ella, como si ella misma fuera una flor rara que apenas podía creer que hubiera elegido florecer en su jardín. Lord Ashworth vino a Blackwood Manor 3 veces ese invierno, cada visita un intento de reconciliación que le costó a Eleanor más de lo que se permitía mostrar, pues el perdón estaba aprendiendo. No era una única decisión, sino una práctica, una disciplina que le exigía dejar el peso de la traición una y otra vez cada vez que instintivamente lo recogía, y en su tercera visita, cuando su padre se sentó frente a ella en el salón de mañana, con las manos temblando alrededor de su taza de té y los ojos enrojecidos por las lágrimas de un hombre que finalmente se había permitido ver claramente los estragos que había causado en su vida y en la confianza de su hija, Eleanor pronunció las palabras que había estado meditando en su corazón durante meses. «Te perdono, padre, porque cargar con el odio envenenaría la vida que estoy construyendo,
y ya me has quitado suficiente sin llevarte también mi paz. Pero nunca olvidaré, y nunca más me permitiré ser moneda de cambio en el libro de contabilidad de ningún hombre, ni el tuyo, ni el de nadie. Y si deseas ser parte de mi futuro, debes entender que la hija que intercambiaste en ese estudio ya no existe, y la mujer que tienes ante ti ahora establecerá sus propios términos. Gabriel, que había estado de pie en silencio junto a la ventana durante todo este intercambio, sintió su corazón hincharse con algo que trascendía el orgullo. Era asombro, se dio cuenta, puro y humilde asombro ante la mujer en la que Eleanor se había convertido, o quizás siempre había sido bajo la desesperación y el miedo, esta mujer de carácter y gracia que podía extender la misericordia sin rendir su dignidad, que podía honrar al padre que le había fallado mientras se negaba a que le fallaran de la misma manera nunca más. Y cuando Lord Ashworth partió esa tarde, disminuido pero no destruido, Gabriel tomó las manos de Eleanor entre las suyas y le dijo que era la persona más valiente que había conocido, mucho más valiente que él mismo, y ella rió y lo besó y dijo que el coraje, como las flores, crecía mejor cuando tenía buena tierra y un cuidado paciente, y él le había dado ambos. La primavera llegó a Blackwood Manor no como una transformación repentina, sino como una insistencia suave, la forma en que la esperanza misma suele llegar. Primero, en los tímidos brotes verdes que empujaban a través de la tierra aún fría por el abrazo del invierno, luego en los capullos hinchados que aparecían en ramas que parecían muertas solo semanas antes, y finalmente en el glorioso y pleno estallido de flores que cubría los jardines, los huertos y los prados salvajes que rodeaban la finca. Como si la tierra misma hubiera decidido celebrar lo que estaba por venir. Y en una mañana de finales de abril, cuando el invernadero restaurado estaba lleno de flores de 4